Hola hermanos de YouTube. Para el cristiano es una realidad indiscutible que Cristo se haya levantado entre los muertos. Aún así, hay personas, sectas y también sacerdotes que ponen en duda el hecho histórico de que Cristo se haya levantado de la tumba. Planteemos la pregunta y busquemos la respuesta a la luz de la Sagrada Escritura, la tradición y también la historia. ¿La resurrección de Cristo, un hecho real, metafórico o una construcción social? Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que durmieron. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 12 al 20. La resurrección de Jesucristo es ni más ni menos que el pilar y fundamento de nuestra fe cristiana. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y resulta muy raro que un cristiano, que un católico, niegue o ponga en duda un hecho que fue un antes y un después en la historia de la humanidad. No son pocos los que creen que la resurrección de Jesucristo es metafórica o que es una simple construcción colectiva de una sociedad ante una realidad y un contexto histórico. Aún así, la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y la historia universal ponen en jaque estos argumentos. Vamos a repasar algunos de los argumentos y o pruebas que nos da la Sagrada Escritura para dejar en claro si la resurrección de Cristo es un hecho aislado y metafórico o si es más bien una realidad innegable desde el principio. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Bueno, como saben, aquí vamos directamente a las fuentes. Vamos a empezar viendo qué es lo que nos dice el catecismo en la Iglesia, que es la voz oficial y el baluarte de la verdad. El catecismo nos expone algunos puntos explicando que la resurrección de Cristo es un hecho histórico y trascendental en la historia de la humanidad, es decir, un hecho real y palpable a la luz de la Sagrada Escritura. La primera evidencia que nos expone el catecismo es el sepulcro vacío. La Biblia para eso nos relata. El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Pero se encontraron con una novedad. La piedra que cerraba el sepulcro había sido removida, y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a su lado a dos hombres con ropas fulgurantes. Estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo del 1 al 7. En este capítulo, San Lucas Evangelista nos relata el primer encuentro entre el sepulcro y las mujeres. Las primeras en notar que Cristo ya no estaba en su tumba. Posteriormente, las mujeres le avisan a los discípulos, en primer lugar a San Pedro, que constata este hecho. Luego Juan, el discípulo amado, donde dice que vio y creyó. Esto también nos da a entender que no fue obra humana y que los apóstoles no tuvieron de por medio acción alguna para hacer desaparecer el cuerpo, como sostenían los jerarcas judíos. Esto al mismo tiempo se convierte en otra evidencia más, saber que si los jerarcas judíos sostenían que el cuerpo fue extraído por los apóstoles, entonces no había cuerpo,
Por lo tanto, se puede pensar en una resurrección real, tal cual nos afirma el catecismo. La segunda evidencia que nos da el catecismo son las distintas y varias apariciones de Cristo. Jesús aparece a María Magdalena y a las mujeres. Posteriormente, cuando María Magdalena les avisa a los apóstoles, también se les aparece a ellos, primero a Pedro y luego a los 12. Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 34. San Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios que no solamente se le apareció a Cefás, es decir a Pedro y también a los apóstoles, sino que también se apareció a 500 hermanos a la misma vez, y posteriormente a Jacobo y a todos los apóstoles, y que por último también se le apareció a él, en el famoso hecho que conocemos como la conversión de San Pablo. Este hecho no se puede entender si no fuera una aparición real y corporal a estos hombres, ya que es extremadamente imposible que 500 hombres a la vez al mismo tiempo alucinasen y vieran lo mismo. Esto también descarta la teoría de que la resurrección fuera una construcción social. Otra evidencia es también las dudas. Antes de la resurrección, el Evangelio nos presenta a los apóstoles con cara sombría, encerrados y asustados. Y es por eso que en primera instancia no le creyeron a María Magdalena sobre el testimonio que estaba dando. Pero Jesús se aparece a los apóstoles esa misma tarde de Pascua, y el Evangelio nos relata que ellos quedaron asombrados y que creían ver un espíritu. El mismo Jesús les echa en cara esta incredulidad y también los reprende por no haber creído a los que sí lo habían visto. Posteriormente, Cristo come con ellos. Como sabemos, esa tarde de Pascua no estaban todos los apóstoles, sino que faltaba uno, Santo Tomás, por lo que el apóstol dudaba de este testimonio. Cristo se aparece nuevamente y lo invita a constatar su resurrección y su realidad tocando las llagas de sus manos y también su costado abierto. Por lo que tampoco podríamos decir que Jesús resucitó solo con su espíritu, ya que había un cuerpo que era palpable y que era totalmente real. Viendo esto, no tenemos dudas que el Evangelio nos relata una resurrección real, corporal y divina. Posteriormente, los apóstoles cambian totalmente su forma de actuar. De temerosos y encerrados pasan a ser totalmente activos y valientes. Esto solamente se puede explicar con un hecho que les dio plena confianza y plena fe, al punto de entregar sus vidas. Y este hecho tuvo que haber sido algo que ellos vieron, palparon y constataron. Es aquí también donde tocamos una evidencia que no suele ser muy tenida en cuenta. No solamente los apóstoles tuvieron plena confianza y plena fe, sino también los mártires de los primeros siglos, que no dudaban ni por un segundo de dar sus vidas porque confiaban que Cristo había resucitado de verdad. Y no fueron solamente 1 o 2 santos, fueron cientos. A esto le vamos a llamar el testimonio de la sangre de los mártires. La sangre derramada por estos santos dan testimonio de que la resurrección fue real y que no fue una simple construcción social o algo totalmente metafórico. Fue durante este tiempo que la cruz dejó de ser un símbolo de humillación y de tortura. Para los cristianos, esto pasó y se convirtió en un símbolo de victoria y de triunfo sobre la muerte. Inoc signo vinces. En nuestro credo recitamos: fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Cada punto que se dice en el credo es un dogma, es decir, una verdad innegable para todo católico. Si quieren saber bien qué es un dogma, acá les dejo un video que hablo sobre el tema. Por lo tanto, decir algo contrario a esto sería caer en un error muy grave. Un error herético y peor es enseñar esta falsa concepción de que es una resurrección metafórica o social. Otra de las evidencias que se tiene es la sábana santa de Turín. A pesar de que aún es controversial y se somete a muchas pruebas, es un símbolo muy fuerte de la resurrección de Cristo. Abajo les dejo un enlace sobre un documental que estudia y expone las pruebas sobre la autenticidad de esta sábana, ya que hablarlo acá haría muy largo el video. Cristo resucitó verdaderamente, no es una concepción metafórica, es una realidad. El Emmanuel murió y se levantó de las profundidades. Esa es la causa de nuestra alegría y el pilar de nuestra fe. Que nadie jamás te diga lo contrario. Jesús verdaderamente resucitó de entre los muertos y nos salvó de las garras del pecado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que tengan una feliz Pascua y por favor no olviden de proclamar a Cristo resucitado. Si les gustó el video no olviden de poner me gusta, de comentar, de compartirlo con sus amigos y también de suscribirse. Abajo también les dejo los links a PayPal y a Mercado Pago por si quieren donar. Esto ha sido todo por hoy, saludos y bendiciones.
Los dogmas son verdades contenidas en la revelación divina y que son innegables para todo cristiano perteneciente a la Iglesia Católica. Estos dogmas son irrevocables y de creencia obligatoria, ya que nos iluminan en nuestro camino de salvación y nos hace más seguros a la hora de repensar y defender nuestra fe. Las mismas se basan en la autoridad del Dios que las